Buenas noches, mi nombre es Juan de Dios López de León, quinto bachillerato seccional, clave número 22. Vamos a hacer el laboratorio número 6 de literatura, el cual consiste en lo siguiente. Vamos a realizar un video sobre el neoclasicismo hispanoamericano, hablando acerca de sus conceptos, características, escritores hispanoamericanos más sobresalientes, obras hispanoamericanas más sobresalientes. Así que vamos a empezar. Nos dirigimos a PowerPoint y aquí tenemos la presentación. El neoclasicismo hispanoamericano, elaborado por Juan de Dios López de León, quinto bachillerato sección A, su servidor. El neoclasicismo o estilo neoclásico fue un movimiento cultural artístico y literario que se desarrolló desde los mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el romanticismo. Su origen viene de la reacción ante los excesos del barroco en el arte y especialmente al abuso decorativo de su última fase, el rococó. Significó una vuelta a los contenidos grecorromanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. En Hispanoamérica, como punto extra, podemos agregar que tuvo una gran influencia en la cultura y la política. Creó gran interés por la libertad y suerte en los pueblos y las aldeas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia. Características del neoclasicismo. Era verosimilitud, imitación de la naturaleza humana y solo el aspecto positivo, función moral y didáctica, la moral y el orden. Para la verosimilitud tenemos todos los sucesos que debían ser posibles, por lo que sometía no solo lo insólito y anormal, sino también lo cotidiano. Y para la imitación de la naturaleza humana, solo el aspecto positivo, porque la literatura cumplía con el rol de formación moral. Como función moral y didáctica, lo tenemos por medio del agrado y conmoción provocada en el público. Y la norma y orden se hicieron indispensables para la creación literaria. Los principios básicos podemos decir que son la imitación, la simetría, la frialdad, la rigidez. Estos fueron los que marcaron el neoclasicismo. Pero también podemos agregar en la poesía. Fue influenciada por los españoles en el siglo XVIII. Se imita también a otros autores europeos como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre otros. Entre los maestros de la antigüedad latina y griega tenemos también a Virgilio, a Horacio, Oviedo, Lucrecio, Anacreonte y Homero. Era poesía de contenido ligero sobre el tema del amor y poesía civil, sobre el progreso y las ciencias. El renacimiento de la fábula, el epigrama y otras composiciones testivas moralizantes, preeminencia al paisaje americano, como motivo descriptivo, incluida su flora y fauna. El auge lo tenía en la poesía patriótica, en forma de odas, himnos heroicos sobre los hechos de la guerra de la independencia. Entrada en el vocabulario literario de formas regionales o vocablos locales, nacimiento de la poesía gauchesca en el Río de la Plata. Así que eso podemos agregar dentro de las características del neoclasicismo, las cuales son muy importantes ya que nos van a decir de qué o cómo se formó el neoclasicismo, qué contenía, qué lograban desarrollar con esto y qué promovió. Vamos a pasar a la siguiente, que serían los mejores escritores hispanoamericanos de la historia. Tenemos en nuestra tabla, número 1, a Miguel de Cervantes, España. Cervantes es un escritor importante de la literatura española y una de las figuras más notorias de la literatura universal. Tiene muchas obras muy importantes, las cuales vamos a mencionar más adelante en el siguiente tema, que van a ser las obras literarias más importantes. Como siguiente tenemos a Lope de Vega, de España. Félix Lope de Vega nació en 1562 y murió en 1635. Nació y vivió en Madrid durante el siglo de oro español. Está considerado como el más importante dramaturgo de esta época, ya que desarrolló esta corriente literaria en un momento en el que el teatro era un auténtico fenómeno de masas y popularizándolo aún más si cabe.
El siguiente tenemos a Leandro Fernández Moratín, España. Fernández Moratín es un autor español del teatro más importante del siglo XVIII. Cultivó los géneros literarios del drama y de la poesía. Nació en Madrid en 1760. Vamos a pasar con Federico García Lorca. Es de España. Escritor español del siglo XX, Federico García Lorca es considerado como el poeta más importante del siglo español. Nació en Málaga en 1898 y tiene una triste historia porque fue fusilado en la misma provincia de los labores de la Guerra Civil. Tenemos también como número 5 a Jorge Luis Borges de Argentina. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. Uno de los escritores más importantes de Argentina y una de las figuras más notables de la literatura contemporánea del siglo XX, ya que él cultivó diversos géneros literarios, centrándose en el ensayo y la narrativa y poesía, haciendo un gran dominio de la lengua. Así que vamos a pasar por Pablo Neruda, gran escritor de Chile. Este escritor chileno, muerto en Santiago de Chile en 1973, es considerado como uno de los mejores poetas del siglo XX. Como número 7 tenemos a Julio Cortázar, de Chile. El escritor está considerado como una de las figuras más creativas de la literatura hispana en el siglo XX, ya que cultivó una gran variedad de géneros, destacándose los cuentos cortos, la novela y la poesía. A Juan Rulfo, de México, es uno de los nombres más importantes de la literatura hispana del siglo XX, ya que nació en Acapulco en 1917 y centró su producción literaria en el relato, aunque también fue guionista de cine. Y por último, tenemos a Gabriel García Márquez. Nació en Colombia en 1927. Gabriel García Márquez escritores hispanoamericanos más sobresalientes. Como mencionamos anteriormente, como número 1 tenemos a Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. Como número 2 tenemos a El perro del hortelano. Fue escrito por Lope de la Vega. Como el número 3 tenemos a Leandro Fernández Moratín, de España, que escribió El sí de las niñas. El autor criticaba la situación en que se encontraban las mujeres, que muchas veces tenían que casarse por obligación y no por amor. El número 4 tenemos a Federico García Lorca, de España, con El romancero gitano. Como punto número 6 tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, por Pablo Neruda. Se trata de una recopilación de poesías que cantan el amor y al desamor con un inconfundible toque de nostalgia. Al número 7 tenemos a Rayuela, que fue escrito por Julio Cortázar, Chile. Número 8, Pedro Páramo, que fue escrito por Juan Rulfo. Y número 9, 100 años de soledad, que fue escrito por Gabriel García Márquez, Colombia. Esta ha sido mi presentación. Agradezco su atención y que tengan muy buena noche. Mi nombre es Juan de Dios López de León, de Quinto Bachillerato, sección A, clave número 22.